Fran, vamos a eliminar esto. Buenas noches, Franz. Bienvenido a esta entrevista para Meraki. Yo soy Dalia, la admin, y vamos a hablar en esta noche de tus libros que te iniciaron en el gusto por la lectura. Y como dice nuestra estimada Julieta Llave, comunicadora social de Tarija, que nos ha hecho una nota, y en su nota pone de título la literatura a través del dibujo. Y eso es lo que nosotros queremos lograr en Meraki Book Club, también para potenciar ese gusto por el dibujo de todos los lectores y poder hacer eso, la literatura a través del dibujo. Y por eso queremos conocer cómo iniciaste en la lectura, cuáles son los libros que te cambiaron la vida, que te hicieron ver el mundo de otra manera. Adelante, Frank. Genial, gracias, buenas noches. Bueno, creo que es necesario que prenda la cámara. No, creo que no, ¿no? No, no es necesario. Ya. Bueno, gracias por la entrevista. Primero, ¿cómo empecé la lectura? Creo que, bueno, considero que tuve dos etapas en las que eh, fue mi iniciación o aventura por la literatura. La primera sería cuando ya era un poco más pequeño, debe haber tenido unos 7, 8 años. Los primeros, lo primero que leí, lo que siempre me gustaba leer era el Lustra. El Lustra, la pequeña historieta del diario de Úrtica y Matmian. Entonces, esos eran los primeros, lo que siempre leía. Eso considero que fue mi primera iniciación en la lectura. Más allá de esos, no los leía. Y la segunda etapa en la que ya considero que fue algo más personal fue allá por el 2015, 14, 2015, 14. Me llegó un libro, bueno, de hecho no me llegó a mí, fue a mi hermano, un compañero suyo que estudiaba también en la carrera de comunicación, fue quien les regaló este libro. Él era el autor y entonces, como lo publicó, fue quien regaló a sus compañeros y uno de ellos era mi hermano. El título es un poco controversial, se podría decir, o incómodo. El autor es Andy Yana y el libro o el título del libro es Dios es un imbécil. Eh, Considero que si bien como persona creo que soy una persona creyente en Dios, este libro fue un paso o una piedrita en el camino que me ayudó o que me abrió un poco el camino para adentrarme en la lectura. Un libro que eh, juzga de manera científica las creencias de la religión. Entonces, es un libro pequeño y eso yo considero que esas fueron las dos etapas en las que me adentré en la lectura. De ahí, a partir de ahí para adelante ya es un poco más serio. Ok, excelente, Frank. A ver, ¿y qué libro de autor nacional nos puedes citar? Porque a veces suele pasar que en el colegio te obligan a leer autores nacionales y yo Sí, sí. lo veo bien, aunque algunos, es controversial ese tema, algunos critican eso, pero a veces como mi lema es que se aprende bajo presión. Entonces, si en el colegio no te obligan a leer autores nacionales, en grande, mucho peor, porque a veces estamos saturados y bombardeados de publicidad de escritores universales o de otros países. Entonces nos enganchamos y nos encantamos con esos escritores como John Katzenbach, ya me acordé. John Katzenbach, entonces, que son excelentes su literatura. Entonces, ya que como que no nos interesamos por la literatura nacional, pero también hay excelentes libros en la literatura nacional. ¿Cuál nos puedes citar, aunque sea lo que te han hecho conocer en el colegio? Okay. Hay un libro que lo leí hace unos cuantos años. Es de no sé si decirle escritor, pero son unas vivencias
o biografía, por decirlo así. El autor es Víctor Hugo Vizcarra y el libro que en lo personal me marcó es Borracho estaba, pero me acuerdo. Una Eh, biografía de... sí, lo hemos ¿Cómo? leído, como lo hemos leído, acabamos creo que en diciembre lo hemos leído, o en enero. Yo me resistí a leerlo, es decir, también justamente, pero ahora que lo hemos leído en lectura conjunta y he quedado fascinada, fascinada Sí, sí. con ese libro de Borracho estaba, pero me acuerdo de Víctor Hugo Vizcarra. Realmente es un libro que es para reflexionar. Tuve un comentario de un lector que también, digamos, hicimos la publicidad de que estábamos leyendo ese libro, entonces llegó un lector eh, que se lo habían recomendado a él, porque la verdad que cuando uno lee un libro y reflexiona de manera política o social y dice, sí, tiene razón, ¿cómo no lo supe antes? Y cosas así, ya te haces mil preguntas después de haber leído ese libro. Entonces siempre estás diciendo, léelo, léelo, tienes que leerlo para poder conocer el área social del país, ¿no? Entonces a él se lo recomendaron. Y entonces él, como quizás fue un buen amigo quien se lo recomendó, él dijo, ya está bien, lo voy a leer. Y ya cuando le hice una entrevista exclusiva a él para que nos hable de ese libro, él nos dijo que, que, que le podría poner pocos puntos porque tenía un lenguaje no culto. Su lenguaje era muy vulgar y que eso a él le desanimó un poco, digamos, que en pocas palabras, que no, él no recomendaría ese libro, que era no te podía enseñar, no era muy glamuroso. Entonces, pero en literatura, gracias a un excelente profesor de literatura nacional, no, me hizo entender y nos explicó a los que estuvimos participando en el taller que la literatura se presta para eso, es plasma la realidad tal y como es. Entonces, para que el lector pueda conocerla como de primera fuente, entonces Víctor Hugo Vizcarra quiso plasmar la historia tal y como es, sin embellecerlo, para que el lector conozca como de primera fuente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, de hecho, no es un libro que te hable de una forma muy elegante o muy encantadora. Es un libro, si bien no es una lectura pesada, es una lectura fría, donde nos adentra de una ciudad, de la ciudad de La Paz o, o Bolivia, eh, la parte en la que no se quiere hablar, la parte más oscura, es como él lo veía y cómo lo vivía. Considero que, si bien no sabría decirle si bien es un escritor, si bien ya tiene otros libros, creo que su aporte a la lectura boliviana es un poco más realista y más fría a comparación de otros escritores que nos hablan de, de una Bolivia muy elegante, muy Glamurosa. bonita, sí, pero Claro, también es necesario tener la contraparte, exacto. ser ¿cómo decirlo? A ver, ya se me fue la palabra, Claro, lo que pero pasa es que hay que apoyarse a todo lo que dice la literatura, lo que se dice de la literatura. Ejemplo, los libros te ayudan a viajar. Y entonces, si quieres viajar a todos los lugares, tienes que leer libros de todo tipo. Porque si lees un libro con un solo estándar, así digamos, con un solo estilo de lenguaje o con un solo estilo de presentar las cosas, estás como en un solo mundo. Por el contrario, si lees literatura de diferentes, eh, que te presentan diferentes escenas y entonces estás verdaderamente viajando a través de la literatura. Es como dicen, yo siempre escuché que, por decir, dicen, no vayas al alto porque vas a salir desnudo. Entonces, hay personas que dicen, no, entonces no voy a ir nunca al alto.
pero ¿qué tal si hay un libro que describe cada detalle del alto, de quién es el delincuente que asesina más o que roba más, etcétera? Lo dice todo en ese libro. Entonces, el lector va a poder ir a viajar a través de la literatura a esos lugares y sacar su propia conclusión, ¿no? Entonces, esa es la herramienta que tenemos a través de la literatura. Entonces, no debemos cerrarnos a ese tipo de literatura. Por eso yo creo que, y las personas que entienden eso, es que valoran estos libros de Víctor Hugo Vizcarra, así como tú. Sí, es. Bueno, entonces tú recomiendas a Víctor Hugo Vizcarra como escritor nacional para que lo lean y es otro de los libros que te ha cambiado la vida, la forma de ver la realidad, por lo menos. Sí, porque ya no lo ves a la ciudad o Bolivia entera de la misma manera. Ya puedes ver, digamos, a personas indigentes de la calle de una manera distinta. Exacto, Pensar qué es lo que pudo haber sido su pasado, por qué está ahí o qué circunstancias lo llevaron ahí. exacto. Entonces, por eso, no ser tan Bueno, prejuicioso. claro, ya O no sea, ser tan prejuicioso y eso es lo que también te convierte cuando lees más, porque como acabamos de decir, viajas a otros mundos y sacas tus propias conclusiones. Ok, entonces eso en relación a los escritores nacionales. Bueno, entonces ahora háblanos de cómo empezaste en el dibujo, como decía Nadia, eh, desde que tuve uso de razón. ¿Y cómo fue en el caso tuyo? bueno, en el sentido del dibujo, a ver, no sé si puedo compartir algunas, Sí, sí puedes, voy a ver. algunos dibujos que tenga. Creo Sí, que sí lo exacto. tengo Voy ahora. a ver, espérame. A veces pueden compartir ya a un participante a la vez. Inténtalo. Opciones avanzadas para compartir. Ya, pero si no, ya. Eso, ¿ves? Sí, sí, lo lograste compartir. Ya se comparte, ¿no? Sí, 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 Ya, perfecto. ok. Bueno, en el sentido del dibujo, yo empecé con los superhéroes. Mis primeros dibujos son estas, a Spider-Man y creo que es un murciélago. Entonces, desde pequeña edad, aunque ni siquiera sabía agarrar bien el bolígrafo o el lápiz, andaba dibujando por todas las paredes, las mesas, los cuadernos, a Spider-Man. Entonces, creo que eso fue uno de los motivos por los cuales empecé a dibujar. Luego fui cambiando de estilo, copiando y Evolucionando. un poquito mejorando, si bien no mejoro todo, pero si bien voy mejorando. Fueron variando. Al principio no me negaba a usar color. Siempre fue el monocromático, negro y blanco, y hasta ahí. Estos fueron mis dibujos desde ya 2010, 2013, por ahí. Eh, Después, estos ya son más recientes. Estudio arquitectura, entonces uno de los requisitos es, si bien, bueno, no es requisito, pero sí es mejor si tienes esta habilidad de poder dibujar. Y empecé a dibujar las casas famosas que los eh, del, arquitectos del modernismo que fueron diseñando, como esta casa es la casa Farnsworth, es del arquitecto Mies van der Rohe, es una casa minimalista, si le preguntas a cualquier arquitecto te va a decir a la rápida qué tipo de casa es esto y quién la diseñó. Fueron estos mis primeros bocetos ya un poco avanzados, donde lo que donde lo que eh, se pedía o la intención era representar más de representar el dibujo o lo que quieres expresar antes que de que se vea bonito. Exacto. Entonces, estos fueron algunos de mis trabajos del año pasado. ¿Y Y en qué momento de tu vida decidiste incursionar en la acuarela? en la acuarela, eso de hecho fue
fue muy reciente, ya hace unos 6 meses. Sí, sí debe ser hace unos 6 meses. Estas son en marcador. Estos son Sí, sí, se nota. marcadores arquitectónicos que son diferentes a los normales, a los escolares, y también son un poco más caritos. Claro. Luego empecé a ya tomar proporciones del cuerpo humano, ya que era necesario para diseñar los módulos espaciales eh, de cada, de cada proyecto de casa o condominio que hacíamos. Entonces, debíamos eh, aprendernos, por decirlo así, eh, las medidas del cuerpo. Luego ya Exacto. fui más o menos ya volviendo a mis A tus inicios con cómics, los superhéroes. ya los superhéroes, sí. Luego ya fui, estos de hecho igual siguen siendo marcado algunos de los proyectos o propuestas que tenía para mis presentaciones de proyecto. Sí. Estos ya son, el de la izquierda son en acuarela, los de la derecha son a color. Ujú. Y desde que conocí la acuarela, de hecho, ya me ¿Quedaste encantó y creo fascinado? que Sí. Son más fáciles sí, de manipular. estos fueron algunos rendes que presentaba en mis proyectos de taller. Luego fui ya más o menos haciendo retratos de personas. Si bien no son buenos, pero son un paso importante para mejorarlos. Luego yo Bueno, seguí continuando con mis uno nunca va a decir que es bueno porque quizás tú no estás en la línea del conformismo, ¿no? Entonces, Sí, cuando uno no quiere ser conformista, nunca es suficiente, por más excelente que esté, pero está bien. sí, considero que es así. Entonces, estos fueron algunos de las imágenes o dibujos que pude encontrar interesantes. Siempre un poquito llevado de la mano con los superhéroes. ¿No? Creo que es algo que se me quedó. Bueno, es Y así fue. Sí. tu motivación. ¿Y cómo fue que te inspiraste en el vampiro de Success? ¿Leíste ese libro? Sí, de hecho es un pequeño relato de los cuentos de Sir Arthur Conan Doyle. El, habían varios propuestas de las que tenía, como los abuesos de Baskerville o el estudio en Escarlata. Pero creo que el vampiro de Sussex presentaba un poquito lo que quería expresar. eh, o en una sola imagen expresar cómo son las personalidades de los dos eh, Personajes. personajes principales, que es Sherlock y Watson. Sí. La idea del dibujo, de hecho, fue casi una inspiración en otro, de hecho, sí, no lo tengo ahora, pero está inspirado más o menos en otra imagen de una revista, de una foto, en la que había un hombre pensando y otro hombre que estaba tras él. Entonces traté de que el, las imágenes o la expresión de las personas sea lo más realista o de que exprese lo que son sus personajes. Sherlock pensando, como siempre, Watson atrás de Sherlock, siendo un poco más realista, la mujer que es la acusada y el esposo que está ahí atrás llorando. Entonces traté de que esa escena sea el resumen más o menos de todo el libro. Ok, y bueno, fue uno de tus favoritos, a la par con Roy, que también ya era ganador, así que para el próximo concurso ya no se va a aceptar ganadores. Sí, Posteriormente se va a hacer un concurso de solo ganadores para que tengan el mismo nivel de competencia, ¿no? Y también Adriana, que también fue ganadora con Oscar Wilde, entonces, y que ahora participó con Drácula de Bram Stoker. Y las otras, que es Natalia y Paola, que son las primera vez que participan en los concursos. Entonces, bueno, y tú también. Y me alegra mucho que hayas, en la forma que llegaste a Meraki, de esa publicidad nomás que te salió allí en la primera bandeja, sin recomendación de nadie, digamos. Así que
Y Eric también acaba de unirse y Eric es también dibujante, pasa talleres de dibujo, es decir, él es alumno. Y bueno, así que bienvenido, Eric. Bueno, pues Fran, gracias por contarnos más cómo llegaste a amar los dibujos y que recién incursionaste en la acuarela también. Yo, gracias a mi sobrina que es dibujante, como ya escuchaste en las entrevistas anteriores, yo no tenía mucha ficción por el dibujo, no me gustaba porque sufro de hiperactividad. Pero mis sobrinas me salieron dibujantes, increíble, es el karma, es el karma. Pues, tengo mi sobrina que dibuja y gracias a ella sé mucho sobre dibujo, ella sigue muchas cuentas de dibujantes, ella es obsesiva con el dibujo. Bueno, uno de sus sueños es ser mangaka, dibujar, para trabajar para producir mangas, ¿no? Entonces, y también observé que los que les gustan los mangas también tienen tendencia a dibujar. ¿A ti también te consideras amante de los mangas? Uy, creo que es una pregunta que va a romper amistades. Ya, No, adelante. si bien no me considero una persona que sigue mucho el manga, o que tiene un montón, creo que a cada quien sus gustos. No, no soy muy seguidor del manga, pero Ya. sí los veo uno que otro. Ah, ya, porque justamente leímos recién un libro en lectura conjunta en un manga para incursionar también en diferentes áreas de la literatura. También hay una controversia de que si es literatura o no. Entonces, concluimos que sí, porque varios blogueros concluyeron que sí es literatura porque tiene letras. Entonces, y realmente Devilman que leímos nos encantó. Y yo también, fue mi primer manga que leí, porque yo también, mi sobrina es amante de los mangas, ¿no? Entonces, por eso, como te decía, quiere ser mangaka también. Así que por eso también dije, ya voy a leer este manga, porque me decían, se lee a la izquierda o a la derecha, ¿y qué es eso? ¿Cuál es la ciencia de leer? Digamos, no entendía Sí. nada, no quería entender, pero realmente me estaba intrigada porque veía que muchos jóvenes leen manga. Yo dije, pero ¿por qué les gusta tanto los mangas? Y debo admitir que sí, tiene su gracia, pero a pesar de eso no me quedé enganchada ya por mi edad y por el falta de tiempo. No quiero tener una fijación en una sola cosa, al menos que no es mi naturaleza. Me gusta la variedad. Así que gracias, Fran, por contarnos sobre tus dibujos, sobre tus gustos literarios y como te dije al inicio, estamos intentando llevar la literatura a través del dibujo, porque sí tuvimos esa cosa de que una persona nos contactó, pero él no era lector, él solo era dibujante. Entonces dice, yo quiero participar en los concursos que organizan, pero es que solo esto tiene que ser la temática de un libro. Entonces, si no lees libros o no te basas en un libro, en una escena de un libro, entonces no puedes participar, lamentablemente. Así que ese es nuestro objetivo. Eh, ¿Quisieras dar tu Instagram? ¿Tú usas Instagram, Franz? Sí, No tengo, eres tan pero, activo. No eres tan activo. pero sí, no soy muy activo, pero creo que sí, creo que este año ya voy a empezar a subir más Ya. contenido Bueno, y entonces deletréamelo a o ver, luego me lo das para que cuando yo suba el video lo ponga por los que te quieran seguir o contactar, qué sé yo. Si es que quieres que te sigan, ¿no? Porque si no quieres que te sigan ni nada, ahí nomás, ¿no? más secreto, más secreto. Más Eh, misterio. Ya. ya, sí, solo estoy como Adrián Bert y ahí, ADRIANBERTH. Así, Ok. sí, entonces prometo que Ok. voy a subir contenido ahí, algunos Sí, sí, dibujos. sí, así como Kitty Nadia, la que dibuja Ofelia, y ahí tiene todos sus dibujos en su Instagram, por si quieres seguirla, Kitty Nadia, igual yo te voy a pasar su Instagram para que la sigas y veas su técnica. Bueno, no sé si Eric quiere decir algo. Eric. Hola, sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo te llamas? Fra- Franz. Franz. Franz, sí. Una preguntita tengo que... ¿dónde has aprendido o
¿O tú solo te has basado de aprender a dibujar o te han enseñado? A ver, en el sentido del dibujo, creo que nunca nunca Es tuve la oportunidad de autodidacta. tomar clases. Sí, soy un poco empírico en ese sentido. Mi hermano era más dibujante desde pequeño, entonces yo creo que empecé con él, copiando sus dibujos y copiando del periódico y copiando a Lusta también. Ah, ya lo En, sé que dices. en ese sentido, sí, creo que me considero un poco autodidacta. Ok, muchas gracias, Frank, muchas gracias, Eric. Entonces, nos vemos si no tienes más nada que decir y felicidades por haber ganado el concurso y esperamos que te Gracias. llegue pronto el libro, que es La Puerta de Daniel Averanga Montiel, que este libro ha sido el ganador de un concurso de cuentos, creo, que se lanzó y Daniel Averanga lo ganó. Entonces, este ya es como la tercera edición del libro. Así que ha sido muy bien aceptado y bueno, y espero que también te guste y lo disfrutes. Yo creo que tiene unas 200 páginas, un buen libro. Está autografiado también por Daniela Veranga, porque se lo compramos Ah, directamente de él. listo. Así que felicidades, Franz. Y gracias, Eric, y adiós. Gracias. Adiós. Más bien, gracias Chao, a ustedes por darme la oportunidad y nos estaremos viendo. Ok, adiós. chao, Hasta buenas luego. noches. Chao, Gracias. Hasta chao. luego, Derek.